Vamos a ir a la palabra de Dios hoy día en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Si todos lo tienen, hermanos, vamos a dar lectura a la palabra de Dios y le vamos a pedir al Espíritu Santo en esta mañana que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que sea lleno nuestro corazón con la palabra de Él. Dice, versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y oremos. Padre, en este día precioso que tú nos has regalado, te adoramos, Señor, glorificamos tu nombre y te exaltamos. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador. Señor amado, por eso en este día queremos glorificarte, exaltarte y decirte, Señor, que te amamos y que, Señor bendito Dios, proclamaremos tu nombre, exaltaremos tu nombre y diremos, Señor, que Jesucristo reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Algunos pueden conocer la historia del libro de Jeremías. A Jeremías le decían el profeta llorón y tenía razón. Jeremías le tocó vivir un tiempo en que el pueblo estaba muy rebelado contra Dios. Aquí Dios habla por medio del profeta y el pueblo de Israel se había aliado, por así decir, a las otras naciones. Estas otras naciones eran las naciones paganas, eran las naciones donde adoraban a Baal, adoraban a Ser, adoraban a Quemos, eran paganas y no creían en un solo Dios, sino que creían en muchos dioses. Ahora ellos, los israelitas, pensaban que se iban a fortalecer uniéndose a estas naciones paganas, pero ocurrió todo lo contrario. En vez de fortalecerse, se debilitaron, empezaron a decaer en la fe, empezaron a dudar de Dios, empezaron a desconfiar de la palabra de Dios, no querían escuchar los profetas, negaban a los profetas, empezaron a creer más en las cosas que creían los pueblos ateos. Entonces, Dios, viendo que esta nación, Israel, se estaba desviando de la senda que Él le había mostrado desde un principio, le manda con el profeta Jeremías a decir que, dice, que se paren, paraos en el camino, quédense en un sitio y luego le dicen, miren por dónde van a andar y le dicen, pregunten cuáles son las sendas antiguas. Nosotros podemos ver en este pueblo que tenía tanta confusión que Dios tuvo que decirle que se pararan, ya basta, no corran tanto, párense. Y estamos viviendo una situación, hermano, tan parecida a esa situación que vivían los israelitas en ese tiempo. El mundo está corriendo, como dice el libro de Isaías, correrán de acá para allá, dice, y el Señor va a estar allí y la ciencia de los hombres aumentarán. Eso es para los últimos tiempos. Correrán de acá para allá y la ciencia aumentará. Y nosotros vemos que el mundo está corriendo.
Hay una carrera, sabemos que hay una carrera desesperante detrás de una vacuna, detrás de algo que frene la situación que está viviendo el mundo entero. Pero hay una palabra de Dios que está lanzada hacia el pueblo, hacia la iglesia, y dice: párense, deténganse, quédense quietos, esperen. Y dice: miren, pregunten. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál es el buen camino en el que tenemos que andar? Dios le dice: preguntad por las sendas antiguas, el camino por donde debéis andar. Preguntar. Nosotros sabemos muy bien que muchas veces hemos andado por el buen camino, y también sabemos que muchos se han desviado del buen camino y se van por otras sendas. Pero ahora viene el tiempo, queridos hermanos, el tiempo en que Dios vuelve a hacer sonar la trompeta, vuelve el tiempo en que Dios vuelve a detonar la alarma y dice: alístense, alístete, iglesia, y pregunta: ¿cuál es el buen camino por donde debemos andar? Volveos a las sendas antiguas. ¿Por qué será? En estos tiempos tenemos que volver a las sendas antiguas y podemos descubrir en nuestras propias vidas. Anoche mismo estuvimos con un grupo de pastores de nuestra generación y decíamos: cuán diferente es la vida actual en la iglesia a la vida que nosotros teníamos en nuestro tiempo en la iglesia. Para Dios no hay cambio, para Dios siempre es igual. ¿Sabe? Nosotros teníamos la esperanza y el sueño mayor que había en un joven era recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Cuando nos reuníamos era para preguntarnos: ¿recibiste la promesa del Espíritu Santo? ¿Recibiste el don de hablar en lengua? ¿Recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Y cuando alguien lo recibía, era una alegría tan grande, un gozo tan grande, que poco se está viendo hoy en esta senda. Por eso, parémonos y volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a buscar de Dios, de su presencia. Volvamos al primer amor. Volvamos a tener la experiencia de tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, donde nuestros corazones ardan con el fuego de la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es algo que el que lo experimenta jamás de los jamases se sale de la senda que Dios le ha mostrado, la senda del bien que Dios nos ha puesto. Buscar que Dios llene nuestros corazones y no solamente con todo esto, sino con ese derramamiento del amor de Dios que dice la Biblia, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Amén. Ahora vayamos al libro de San Lucas. Yo le voy a mostrar otra senda. El libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 22. Dice del versículo 22: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos en entrar por la puerta angosta,
porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí que postreros serán primero, y primero serán postreros. Tiene tanto importancia la senda ancha y la senda angosta. ¿Sí? Hoy en día están mezcladas. Un tiempo caminamos por la senda angosta y otro tiempo nos pasamos a la senda ancha. El día domingo nos metemos en la angosta. Desde el lunes nos metemos a la ancha. El domingo ya empezamos de nuevo y nos ponemos en la senda angosta. Pero aquí le dice a algunos: ¿serán pocos los que se salvan? Y la respuesta es: esforzaos. Esforzaos por entrar. ¿Sí? Esforzaos. Tienen que esforzarse por entrar y procurar entrar, porque muchos van a querer y no van a poder. Entonces, ¿cuál es el secreto de todo esto? Seguir aquel que nos enseñó cómo andar en la senda angosta. Jesucristo es el maestro de los maestros. Él nos enseñó la senda angosta. Podemos ver a Jesús junto con sus discípulos caminando en Jerusalén. Allí, como dice, camino a Jerusalén entre las aldeas. Y podemos ver un Jesús que podía mirar la necesidad de las personas, más que nada la necesidad de las personas. Todo lo contrario de los fariseos y de los escribas. Todo lo contrario, porque Jesús se involucraba con la gente, se involucraba con sus problemas, se involucraba con sus necesidades, se involucraba con la situación que estaban viviendo. Allí vemos a Jesús con una mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio. Allí venían para que fuera juzgada y fuera condenada, apedreada. Jesús le dijo: el que tenga pecado de ustedes, arroje la primera piedra. Todos se fueron, y cuando él quedó solo con la mujer, le dijo: mujer, ¿nadie te ha condenado? No, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esa es la senda angosta. ¿Cuál es la senda angosta? Cuando los fariseos comenzaron a criticar a Jesús y a blasfemar en contra de Jesús y a blasfemar en contra del Espíritu Santo, cuando ellos le dijeron: en el nombre de Belcebú y de los demonios y del príncipe de los demonios, tú echa fuera a los demonios, Jesús cerró la puerta y desde ese momento comenzó a enseñar y a predicar por parábolas. Ya nunca más le habló abiertamente, sino por parábolas,
¿Por qué? Porque los fariseos no entendían las parábolas, porque los fariseos no se mezclaban con las personas. Entonces, le habló sobre qué, sobre la moneda perdida, ¿sí? Una parábola, y le dijo, una mujer tenía una moneda que se había perdido. Para los fariseos, una moneda no es nada, no significa nada, pero para aquella mujer necesitaba, era su sustento, era su alimento, era todo lo que tenía y podían entenderlo. Ahora, también habló sobre el buen pastor y las ovejas. ¿Qué sabían los fariseos de pastores, de rebaños, de ovejas? No sabían, ellos sabían de sacrificio, de ofrenda, de altares, de poner allí el sacrificio y la ofrenda, pero no de rebaño y no de pastores. Y allí por parábolas les dice, el buen pastor contó las ovejas y le faltaba una. Y se fue, dice, por el desierto y buscó la que se había perdido y la trajo al redil y la puso en el redil. Y luego Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él iba por el buen camino, Él iba por la senda angosta y es por la cual nosotros debemos andar. Ahora fíjese, un día a la siesta, mediodía, un día de calor, una mujer samaritana en un pozo, una mujer que nadie quería tratar con ella, pero Jesús se puso ahí y le habló. Fíjese, es algo tan maravilloso. Si usted lee el libro de San Juan, capítulo 4, la conversación que Jesús tuvo con esa mujer, ni con el mejor hombre o el rabino más importante, Jesús habló como habló con esa mujer, revelándole a una mujer los secretos más profundos que Dios tenía en su corazón. Nunca Jesús habló con los principales judíos ni con los principales de la sinagoga, lo que habló con una samaritana que le dijo, 5 maridos has tenido y ahora tenés un amante. Y no le dijo, deja el amante, sino que le dio una palabra. ¿Y qué palabra le dio? Le dijo, si tuvieres sed y me pidieras a mí de beber, yo te daría y nunca más volvería a tener sed. Y habló con ella los secretos de Dios, de su corazón, y le dijo, así como dicen las Escrituras, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua de vida. A una samaritana le comentó, y esta mujer llena de gozo salió por todos lados diciendo, he encontrado el Mesías, porque me ha dicho todas estas cosas. Había encontrado el Mesías. Hermano, volvemos al hijo pródigo. El hijo pródigo es una de las historias que te demuestran bien detallado lo que significa la parábola de Dios recogiendo nuevamente al que se desvió de la buena senda, del que se desvió del camino del Señor. ¿Sabe que lo que hizo el hijo pródigo en aquel entonces y aún actualmente en algunas etnias está completamente, lo ponen muy mal al hijo? O sea, que para algunas etnias, si un hijo le falla al padre o si hace lo que hizo este muchacho, está muerto. Hasta le celebran un funeral.
no existe más. Y si alguien le pregunta, se murió, no está. No está más el hijo, se murió, literalmente muere. Y por eso este pasaje, cuando habla del hijo pródigo, él dice que el hijo salió y malgastó los bienes de su padre, que él había heredado. Pero todos los días el padre salía al camino a mirar si venía su hijo. Un fariseo, si su hijo le hacía esto, lo anulaba completamente, lo desheredaba y le decía: mi hijo socialmente y en la comunidad está muerto, no existe más, no tengo hijo, se murió. Pero la Escritura dice que este papá todos los días salía al camino a esperar a su hijo para que volviera. Por eso dice la Escritura: este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Por eso dice así: este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Porque para todo el mundo ese hijo ya estaba muerto, pero para el padre no, para el padre vivía. Qué importante es saber cuál era el camino por el cual Jesús andaba, la senda angosta. Y es por la senda que nosotros tenemos que caminar, hermanos. No tenemos que apartarnos ni a diestra ni a siniestra de esa senda. Esa es la única senda, como dice que vamos a leer en Mateo, es la misma versión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrar por la puerta estrecha, andar por el camino angosto. Einstein, y uno de los más importantes predicadores, tomó esta ilustración y dijo que la puerta estrecha, la puerta que entra a la vida eterna, es tan pequeña, es tan estrecha, que la única manera que nosotros podemos entrar en ella es de rodillas. No hay otra forma de entrar, solamente de rodillas. Es más, vamos a tener que entrar gateando para poder pasar por esa puerta. Los soberbios, altaneros, orgullosos, los que se creen más, no pueden entrar porque no pueden agacharse para entrar por esa puerta. El Señor dice: procurad, esforzate, entrad por esa puerta. Y nosotros cuando éramos jóvenes cantábamos: la senda ancha dejaré, ¿sí? Yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué yo voy a mi precioso hogar. Y saben que nosotros, dice acá, esta senda nos va a llevar a la vida eterna. En la senda ancha encontramos fama, encontramos fortuna, encontramos riqueza, muchas cosas que nos desvían de la presencia de Dios. Pero lo único que nos lleva a la vida eterna es la senda angosta. Y yo voy a comentarles, hermanos, cuando terminemos esta vida, cuando caiga el telón, cuando se apaguen las luces de nuestra vida, cuando haya terminado esta escena que tenemos en este mundo, una escena dramática, un clásico o una comedia, cuando se te apaguen todas esas luces, solo nos va a quedar
¿Anduviste por la senda ancha o anduviste por la senda angosta? Si anduviste por la senda ancha no hay ningún chance. Si anduviste por la angosta buscando las vidas, como hizo Jesús, tenés la chance de entrar a su presencia. Y escuche bien lo que dice, lo que hemos leído recién. En San Lucas 13 dice, versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Vio qué fuerte que es esa palabra? O sea que vamos a ver los profetas, vamos a ver si vamos en la senda ancha, ¿sí? Si no andamos como Dios quiere y estemos en la puerta y vamos a golpear la puerta y vamos a ver a Abraham, vamos a ver a Pablo, a Pedro, a los discípulos y vamos a decir, Señor, nosotros cantábamos en el coro en la iglesia, no te conozco. Señor, nosotros te veíamos en las plazas, dice acá, nosotros te veíamos por internet, veíamos 5 predicaciones por día, no te conozco. Nosotros hicimos tal cosa, no te conozco. ¿Y sabes la sorpresa que nos vamos a llevar cuando estemos allí y veamos entrar ese hermanito que jamás tuvo un micrófono, que jamás se puso en un púlpito, que entró y solo estuvo sentado en un rincón y que nadie solamente saludó y lo único que él hablaba era como está hermano, Dios lo bendiga y estoy orando por usted? Y siempre lo mismo. Y va a ver entrar a ese hermanito o esa hermanita con su corona allí adentro y que nosotros nos digan, no te conozco, estás excluido porque caminaste por la senda ancha y no entraste por la puerta angosta. Y dice que por eso vamos a llorar y por eso vamos a hacer crujir los dientes porque no vamos a poder entrar. Pero hoy día, hermano, tenemos la oportunidad de esforzarnos. Hoy día tenemos la oportunidad de procurar con toda nuestra fuerza, de decir, Señor, yo quiero entrar por esa senda angosta. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero no es imposible. Necesitamos, como cantamos recién, es necesario morir. Es necesario morir a los placeres de este mundo. Es necesario morir a las pasiones de este mundo para poder tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. No estamos solos. Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros, no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios, en especial los jóvenes. Muchas veces van a ser desviados, tentados por muchas cosas del mundo que te pueden hacer salir de la senda correcta, porque vas a ir detrás, tu corazón se va a ir detrás de lo que le place o que le guste, pero atento, porque Dios está siempre mirándote para que no te desvíes de su camino correcto. Amén. Esperemos que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Esperemos que el Espíritu Santo nos hable y que cuando nosotros, como dije recién, cuando seamos quizás grandes, ancianos, o cuando Dios venga a llevarnos y se cierre el telón de nuestras vidas y se apaguen las luces de nuestro escenario mundial en que hemos vivido, entrado a esta tierra para partir a la eternidad y se acabe todo, y entonces nos presentamos delante de Dios, Señor,
Mi vida entera la entregué a ti. Mi vida entera, mi juventud la entregué a ti. Mis días fueron para ti. Y Él va a decir, venid bendito a gozar la eternidad. Benditos de mi Padre, entrad a gozar la eternidad. Por eso les animo. La Biblia dice, procurad, esforzaos. Yo no les aseguro en este camino de que vayan a tener fama, ni fortuna, ni riqueza. No se lo puedo asegurar. Dios lo sabe. Puede que sí, puede que no. Pero sí una cosa les puedo asegurar, que este camino nos lleva a la vida eterna. Y si nosotros estamos preocupados por nuestra salud, y si nosotros estamos cuidando nuestra salud, y los medios, todos los medios, están preocupados por nuestra salud, para que no nos enfermemos, nos dan un montón de precauciones para no enfermarnos. Pero ¿quién nos da precauciones para cuidar nuestra alma y nuestro espíritu? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos dice, cuiden su alma? Este cuerpo hoy, mañana, dentro de 100 años, va a estar muerto y sepultado. Pero mi alma va a estar en la presencia de Dios, por la senda ancha o por la senda angosta. Lo que yo quiero, entrar por la senda angosta a la presencia de Dios. Y que cuando llegue allá pueda decir, esos que vienen ahí es la iglesia de Videla Castillo. Vamos a entrar todos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar orando en este día. Quiero decirle que, como les comenté antes, lo único que cuando tenía 13 años, lo único que yo deseaba era ser salva. No había otro motivo en mi vida. Mi madre me decía, nosotros éramos católicos, y mi madre me decía que no, porque había un purgatorio y que tenía que ir al purgatorio, y que con muchos rezos y con muchas misas, si yo moría, salía del purgatorio. ¿Sí? ¿Es así? Los que son católicos saben, ¿ah? Que es así. Y yo decía, no, yo quiero ir al cielo. Yo no quiero ir a ningún purgatorio. Y le decía a mi madre, yo quiero ir al cielo. Y ella me decía, no, vos no podés ir al cielo porque para ir al cielo hay que ser santo, me decía. Y yo decía, pero yo necesito, si me muero, irme al cielo. Hasta que un día cuando llegamos a la iglesia, el pastor Mingrino dio una palabra y dijo que si confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seríamos salvos. Y yo dije, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería, saber de que yo soy salva, tener la seguridad de una salvación. Inmediatamente cuando él dijo, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo? Sí, yo quiero aceptar, quiero tener la salvación de mi Cristo en mi corazón. Y sabe, desde ese momento yo sé que soy salva por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser salvo? No hay que hacer sacrificio, no hay que hacer penitencia, no hay que pagar voto, solamente confesar que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos salvos. Lo importante, queridos hermanos, es seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo.